Muy de mañana llegaron a la tumba esas mujeres, según el relato de Juan, y la vieron que estaba vacía. Y después llegaron los discípulos y también vieron que estaba vacía y no podían comprender lo que había sucedido. Pero el día de hoy nosotros comprendemos que Jesús había resucitado, que ya no estaba ahí. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Jesús ha resucitado, Él vive? Jesús ha resucitado, Él vive. Vamos a decirlo una vez más fuerte: Jesús ha resucitado, Él vive. Él vive. Jesús, dígalo conmigo: Jesús ha resucitado, Él vive. Jesús ha resucitado. Y es así como se saludaron los primeros cristianos: Jesús vive, Jesús ha resucitado. Y yo creo que cada uno de nosotros creemos esto de alguna forma. Pero sabe que hay gente que hoy en día, como lo había en aquel entonces, hoy en día siguen creyendo que Jesús no resucitó. Hay gente que cree que Jesús no resucitó. Hay gente que cree que Jesús resucitó, pero lo creen de una forma intelectual. Es como, por ejemplo, han aprendido de la historia, quizá de su país de origen o de este país, y saben que hubieron sucesos y simplemente es algo intelectual. Pero el día de hoy la invitación es de que usted y yo transformemos esa quizá creencia que a lo mejor incluso ha sido dada por nuestros padres quizá, o por nuestros familiares que nos enseñaron quizás de pequeños que este día debemos celebrar que Jesús resucitó. Que cambiemos esa creencia a algo personal, que esté en lo profundo de nuestro corazón y que digamos: yo creo con todo mi corazón que Cristo Jesús resucitó. Que cuando nosotros salgamos de este lugar, creamos con todo nuestro corazón lo que la Biblia dice, que en verdad Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo que sucede es de que, como decía, hay mucha gente que no cree que Jesús resucitó. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Pablo estaba escribiendo a la iglesia una carta y la mandaba, y abra conmigo ahí la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer algunos versículos. Y existía esta falsa doctrina, lo tengo aquí en la pantalla. Existía esta falsa doctrina que negaba la resurrección de los muertos. Así que por consecuencia negaba que Jesucristo había resucitado. Y entonces empieza a escribir Pablo y le dice así: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. El versículo 19: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? ¿Qué quiere decir esta palabra? Si Cristo no hubiera resucitado, en pocas palabras, usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Así de sencillo. Usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo. Dice: si no ha resucitado, entonces, primero que nada, nuestra predicación es vana. Cualquier tipo de esfuerzo, el hecho de que usted se haya levantado temprano, se haya puesto una camiseta muy bonita, quizá de color blanca, se haya bañado muy bien, perfumado, se haya venido de donde haya venido, quizá muy cerca, 20, 30 minutos, inclusive una hora que vino y manejó, llegó aquí y está sentado, esperando, escuchando. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces todo eso sería vano, estaríamos perdiendo el tiempo. Hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado viendo la televisión o cualquier otra cosa. Cualquier tipo de esfuerzo sería en vano si Él no hubiera resucitado. Dice: seríamos testigos falsos. Estaríamos diciendo de que
Dios levantó a Jesús de los muertos, estaríamos diciendo que Dios entonces es un mentiroso. Si Jesús no hubiera resucitado. Y dice el versículo 19, seríamos los más dignos de conmiseración. Que nos dijeran, ay, pobrecitos. Seríamos los más dignos que nos dijeran, uy, cómo viven engañados. ¿Creen que Jesucristo resucitó? Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces, pobres de nosotros. Formaríamos parte del engaño más grande de la historia de la humanidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A nadie le gusta vivir engañado. Pero la buena noticia es de que Jesucristo resucitó de los muertos. El versículo 20 dice, mas ahora Cristo Jesús ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Amén. La pregunta quizá que usted se está formulando ahorita, bueno, sí, usted está diciendo, ya lo he escuchado yo, todo esto de que Jesús ha resucitado, pero ¿qué evidencias hay de la resurrección de Cristo Jesús? Bueno, es un tema muy profundo y muy grande que no tenemos todo el tiempo para ponernos a ver tantas cosas. Pero yo quiero brevemente decirles algunas cosas que sabemos con certeza, que nos afirman aún más que Jesucristo resucitó de los muertos. Y lo primero es la palabra de Dios. Aquí está. Levante conmigo la Biblia. Y si no, pues levante su celular, si no la trae, ¿verdad? Ya que está tan de moda. Esta palabra de Dios. Pero estamos hablando la palabra de Dios, no solamente enfocándonos en el contenido, sino lo que es lo histórico de la palabra de Dios. ¿Sabe que hay evidencia arqueológica que demuestra la validez de las escrituras? Yo estaba haciendo una búsqueda ahí en internet y buscando tantas cosas que se han descubierto. En el año de 1947, lo que son los pergaminos o los rollos en lo que es esa cueva de Qumran, que es uno de los descubrimientos más asombrosos, en lo cual afirma, dice que los libros que se encontraron fueron los libros escritos en hebreo, con excepción del libro de Esther, lo que es el Antiguo Testamento. Dice que la copia es casi exacta a las traducciones que tenemos hoy en día, obviamente con algunas traducciones aquí y allá, pero la esencia es la misma. Y eso realmente debe ser algo de gozo en nuestro corazón, porque al saber que la palabra que tenemos es la palabra fiel de Dios, amén, nos debe dar la confianza, amén, en la Biblia misma, en la palabra de Dios. Ahora, no solamente hablando de la palabra de Dios como lo que es lo físico, los rollos que se encontraron, todas las evidencias, sino, oiga, simplemente cuando abrimos la palabra de Dios nos da referencias de aquel monte, de aquel lugar, de Jerusalén, todos esos lugares que todavía hoy podemos confirmar que están ahí. Y decimos, bueno, si están en la Biblia, entonces porque la Biblia es verdad. No solamente eso, sino cuando vemos acerca de las profecías que se cumplieron acerca de Jesucristo, y nos damos cuenta que más de 300 profecías se cumplieron en la vida, en el nacimiento, en el ministerio, en la crucifixión y en la resurrección de Cristo Jesús. Nos damos cuenta de que la Biblia es verdadera. Ahora, pongamos a pensar un poquito más. Otra evidencia es de que la tumba estaba vacía. Amén. Y permanece vacía. Amén. Cuando la gente llegó, los discípulos vieron, las mujeres estaba vacía. Dice que estaban envuelto el sudario en otro lado, y entonces esa tumba estaba vacía. El cuerpo de Cristo Jesús no fue encontrado. Pongámonos a pensar, si los romanos hubieran robado el cuerpo de Cristo Jesús, ¿ustedes no creen que ellos lo hubieran sacado y hubieran dicho, oye, aquí está, aquí está? Todo eso que se está predicando de que Jesús resucitó no es cierto, aquí está. Ellos inmediatamente hubieran hecho eso para tratar de desmantelar, para tratar de detener la propagación del Evangelio. Ahora, si los discípulos hubieran escondido el cuerpo de Jesús, entonces sería el secreto mejor guardado de la historia. Pero seamos sinceros, somos medio chismosos todos, ¿no? Escuchamos algo y entonces se lo contamos a alguien, pero decimos, no se lo cuentes a nadie, ¿verdad? Esa persona se lo cuenta más, y entonces sería
hubiera sido imposible, verdaderamente imposible guardar un secreto de esa manera, de esa magnitud, de que los discípulos hubieran escondido el cuerpo de Jesús, y que sabemos que eso no sucedió. Ahora, uno de los evangelios nos dice que tan pronto como Jesucristo resucitó, los guardias salieron rápido y fueron con los fariseos, y entonces les dijeron lo que había pasado. Y los fariseos les dieron, ¿cómo se dice en su país? Un buen billete, ¿verdad? Le dieron bastante y nos dijeron, quédense ustedes, digan que los discípulos vinieron y se lo robaron. Y tristemente muchos de los judíos creyeron eso. Pero ¿por qué será que esa mentira no nos alcanzó a nosotros, sino que nos alcanzó la verdad del evangelio? ¿Por qué? Piénsenlo lógicamente. Porque no tenía sustento. Porque realmente los soldados no fueron capaces ni tenían el valor para andar, solamente si le preguntaban. Oye, si a mí me preguntan, yo voy a decir lo que pasó, pero yo no voy a andar diciendo, oye, los discípulos se lo llevaron. ¿Por qué? Porque entonces van a saber que yo estaba dormido, van a pensar, y entonces obviamente eso no sucedió. Sabemos que la tumba estaba vacía, que Jesucristo fue quien se levantó. Ahora, ¿qué me dice usted de las apariciones de Jesús? ¿Será posible que diferentes autores en la Biblia hayan documentado las apariciones de Jesús después de su resurrección con un cuerpo glorificado? Rápidamente les voy a leer una lista muy rápido. Las mujeres en la tumba, ahí en Mateo capítulo 28 del 1 al 10, se le apareció a María Magdalena en la tumba. Aquellos que iban de camino a Emaús, después se le apareció a Pedro en Jerusalén. Se le apareció a los 10 discípulos en Juan capítulo 20 del 19 al 23. Después se le apareció a los 11 discípulos en Juan 20 del 26 al 31. Después se le apareció a 7 de sus discípulos que pescaban en el mar de Galilea en Juan capítulo 21. En Mateo 28 se relata que se apareció a 11 de sus discípulos. Pero en 1 Corintios capítulo 5, ahí, ahora no tengo la pantalla, pero ahí con la Biblia, capítulo 5, versículo, perdón, 15, 1 Corintios 15, versículo 6. Dígame qué es lo que dice ahí. 1 Corintios 15, 6 dice: y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Si eso no fuera verdad, entonces muchos de los que viven podrían decir: oye, ¿sabes qué? Eso que Pablo está escribiendo no es verdad. Pero parecerse a más de 500 personas, oiga, como que es algo difícil de no creer. Es algo difícil de no creer. Después de eso, a más de 11, a los 11 discípulos y a las mujeres que estaban en Hechos capítulo 1, cuando Jesús ascendió, y yo creo personalmente que ese grupo era más de 11, era más de las mujeres, posiblemente ya estaban ahí los 120, que después fueron y se pusieron a orar en el aposento alto. Así que estamos hablando aproximadamente, los que saben de matemáticas, como 620, como 650 personas a las cuales Jesús se les apareció. ¿Y será que todas esas personas puedan decir, alucinar de que eran apariciones, de que realmente era solamente su imaginación? No, Jesucristo en verdad se apareció. Y entonces yo quiero que esto nos ayude a nosotros a creer aún más. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Es de que si nosotros entonces creemos que Jesucristo resucitó, la pregunta que quiero que se haga ahora: ¿qué implicaciones tiene para mi vida personal? Piense por un momento. Si Jesucristo entonces resucitó, ¿qué implicaciones tiene para mí? ¿Qué significa eso entonces para mí? Entonces, si Jesucristo resucitó, entonces lo que sabemos y creemos que Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el pan de vida, el agua de vida. Él es la resurrección y la vida, el alfa y omega, el Cordero de Dios. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que viene, Él es quien va a venir por su iglesia. Y yo siempre digo, si le va a aplaudir a Jesucristo, pues hágalo fuerte de una vez, ¿verdad?
verdaderamente creemos que Jesucristo resucitó, entonces debemos de creer en sus palabras. Él es quien dijo que era. Él es el Mesías. Él bajó, descendió 100% hombre, 100% Dios. Y Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y lo hizo por amor. Y si nosotros entonces creemos que Él es quien dijo quién era, debemos de creer en sus palabras. Un pasaje que todos conocemos en San Juan 3:16. Léalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Leemos el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Promesa de una vida eterna, promesa de una esperanza. Y es aquí donde es muy sencillo. Al final de los tiempos solamente va a haber dos tipos de personas: los que creyeron y los que no creyeron. Así de sencillo. No se va a decir que, oye, ¿cuántos hicieron más buenas obras? ¿Cuántos se portaron súper bien? ¿Cuántos ayudaron a su prójimo? Esas cosas debemos de hacerlas porque amamos a Dios. Pero solamente va a ser los que creyeron en Él y los que no creyeron. No dice, ay, los que fueron a tal iglesia, bautista, evangélica, metodista o católica o mormón. No. Los que creyeron en Jesús y los que no creyeron. Amén. Así de sencillo. Ahora, hablamos acerca de creer con todo el corazón, no solamente de una forma intelectual, porque tristemente usted le puede preguntar a mucha gente de este país o de otros países y le pregunta, ¿tú crees que Jesús murió? Y dice, sí, yo lo creo. ¿Y tú crees que Jesús resucitó? Yo lo creo. Pero la vida no refleja eso. Viven en pecado, viven esclavos del pecado, de la maldad. Y la promesa de la vida eterna, la vida abundante, la empezamos a vivir desde aquí. No se trata de una religión, se trata de una relación personal con el Señor. Amén. Señor. Dice que el que cree no es condenado. Porque dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Condenado? ¿A qué se refiere esto? La palabra de Dios es muy sencilla. Todos nosotros somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos nosotros nos merecemos la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si ahí se acabara la historia, ninguna injusticia se hubiera cometido. ¿Por qué? Porque estamos pagando por nuestros pecados. Pero eso que celebramos el día de hoy es de que alguien ya pagó por nuestros pecados. Amén. No tenemos que pagar por ellos. Ahora, eso no quiere decir que nos va a tocar vivir las consecuencias de nuestro pecado en ocasiones, esas consecuencias temporales, ¿verdad? Tenemos que vivirlas. Pero la consecuencia final de estar lejos de Dios por la eternidad, esa ya la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y el poder que el pecado quiere ejercer sobre nuestra vida, eso ya quedó pagado en la cruz. Y Jesucristo venció a la muerte. Venció a la muerte con su muerte en la cruz. Ahora, un pasaje más que tengo, dice, eso es para que aquellos que a veces se preocupan por tantas cosas aquí, mire, si usted se preocupa por las cosas de este mundo, si está pasando por problemas, si está pasando por necesidad, si está pasando por dificultad, Jesucristo dice su palabra, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es una promesa. Miren,
Si usted cree que Jesucristo resucitó de los muertos y usted me está diciendo que sí lo cree, entonces debemos de creer también esta promesa. De que el Señor está preparando un lugar para aquellos que han creído en Él. Él está preparando un lugar allá arriba, en el cielo. Dice, ¿sabe qué? Es que lo importante, a mí no me interesa si va a ser de un piso, de 2 pisos, de 3 pisos. No me interesa si va a tener piso de oro, no. Yo solamente quiero estar ahí con Jesús. Dice, para que donde yo esté, vosotros también puedan estar conmigo. Vendré y os tomaré a vosotros, a mí mismo. Ahora, no lo tengo en la pantalla, pero ahora subirla conmigo ahí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Dice 22:20. Voy a esperar para que alguno lo tenga. Y quiero que lo lea conmigo, pero esto lo va a hacer de una manera muy especial. Lo va a leer conmigo fuerte, pero quiero que mientras usted lo lee, dibuje una sonrisa en su rostro. Y fíjese lo que dice este pasaje. Dice así, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para que se... Oye, si tú crees que Jesucristo es quien dijo, quien era, si Él resucitó de los muertos, en mi Biblia, que tiene esas líneas, esas palabras en rojito, ¿verdad? No sé si su Biblia las tiene, pero se las recomiendo, esas palabras en rojito. La última frase en rojito dice: ciertamente vengo en breve. Atentamente, Jesucristo. Jesús. Si eso no le emociona, no sé qué nos emociona entonces. Ciertamente vengo en breve, dice Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mire, algo va a pasar muy hermoso. En 1 Corintios, vamos otra vez a 1 Corintios, y es bueno que abramos la palabra de Dios y vayamos de un pasaje a otro. Y hay tanta verdad que quiero compartir, pero me voy a enfocar ya por último en un par de pasajes. Ahí en 1 Corintios 15, y ese sí lo tenemos aquí en la pantalla, si me ayudas un poquito. Oh, mira lo que dice el pasaje aquí. Dice: he aquí os digo un misterio. El apóstol Pablo escribiendo dice: no todos dormiremos, hablando a aquellos que iban a morir, no todos moriremos, pues podemos entenderlo. Dice: pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, amados, estáis firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, hermano, hay tanta verdad, tanto contenido aquí que podríamos pasar muchas horas hablando de esto. Pero dice el apóstol Pablo: no todos vamos a morir, pero vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados. Y este cuerpo va a ser transformado. Amén. Por uno mejor. Si usted cuida su cuerpo muy bien y hace mucho ejercicio, va a recibir uno mejor. Pero para aquellos que no hacemos tanto ejercicio, que ya nos están saliendo las canas, ¿verdad? Ya estamos ahí. Otro mejor. Y si creemos que Jesús resucitó de los muertos, si creemos entonces lo que su palabra dice, entonces debemos de creer este pasaje. Amén. Pero fíjese bien, el punto que quiero tocar es el siguiente.
de que el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria contundente de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe que cuando el diablo pensó que ya lo había derrotado? Yo me imagino cuando el diablo, los demonios lo veían ahí crucificado y lo veían sufriendo, y la gente que estaba ahí injuriándole estaban contentos, tenían su fiesta y estaban celebrando. Yo me imagino brincando alrededor y estaban celebrando de que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba siendo crucificado. Pero todo esto era un plan de Dios, porque, como decía el hermano Noé que estaba compartiendo el viernes, Dios estaba cargando, bueno, la palabra de Dios que el hermano expuso, la palabra dice, Dios estaba cargando en Jesús el pecado de la humanidad. Y el hermano compartía en esa hora oscura, esas 3 horas que transcurrieron, posible entender que ahí mismo todo el pecado estaba sobre Jesucristo. Y Jesucristo siente esa separación entre Dios por primera vez, y por única vez quizá, yo creo que por única vez. Y es que Él estaba llevando tu pecado y mi pecado ahí en la cruz, tu pecado y mi pecado. Pero Jesucristo dijo unas últimas palabras en la cruz, y a lo mejor mucha gente que estaba ahí no lo entendió, pero yo quiero pensar que el diablo sí lo entendió. Y cuando dijo Jesús, consumado es. Oh, consumado es. Yo me imagino al diablo, ¿cómo que? ¿Qué significa eso? Consumado es. ¿Qué quiere decir? De que cuando Jesucristo dijo, consumado es, yo acabé con mi tarea, he pagado por el pecado de la humanidad. Amén. Y entonces Él se fue y no llegó solo al cielo, sino que llegó y se presentó ante el Padre. Y yo me imagino que lo recibieron los ángeles y, oye, bien con alguien. Aquel malhechor que estaba ahí al lado, que le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo, hoy mismo. Si usted cree la palabra de Dios, yo creo que en ese mismo día el Señor Jesucristo llegó ante el Padre y le dijo, Padre, aquí te traigo el primero. Y vienen muchos detrás, pero ese es el primero que ha sido salvado con mi sangre que he derramado en la cruz. He sido el primero por el cual he pagado por sus pecados. Todo lo que Él había hecho, yo ya lo pagué en la cruz. Amén. Y usted y yo venimos detrás, si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, si creemos que Él murió en la cruz. Si no creemos, entonces dice la Biblia que ya hemos sido condenados. ¿Qué significa ser condenado? ¿Qué significa ser hallado culpable? ¿Qué significa pensar en una eternidad sin Dios? ¿Saben por qué no pensamos mucho en esto? Porque a nuestra mente le cuesta trabajo entenderlo. ¿Qué va a significar estar lejos de Dios por la eternidad? Por siempre, por siempre, por siempre. Pero eso no tiene que ser así. Así que la invitación el día de hoy es de que tú y yo, si creemos que Jesucristo resucitó, aún lo creamos más y creamos en sus promesas. Y no nos aferremos a esta vida, porque en esta vida vamos a encontrar mucha alegría, mucho gozo, ¿no? Aflicciones, problemas, tristezas, preocupaciones. Que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Pero si tú no has experimentado eso, si no tienes la certeza, si no tienes esa seguridad de que si el día de hoy te tuvieras que presentar delante de Dios, y si Dios te dijera, oye, ¿por qué crees que te debo dejar entrar aquí a mi reino, a mi presencia? ¿Qué le contestaríamos? Bueno, pues yo fui una buena persona. Hoy yo fui a la iglesia, yo fui al templo, yo daba mis ofrendas, ayudaba. ¿Te acuerdas de aquel día que le ayudé a aquella viejita a cruzar la calle?
O cuando venían a mi casa y tocaban, yo siempre les daba de comer. A muchos Jesús les va a responder lo siguiente: apartados de mí, no los conozco. Ustedes de maldad, no los conozco, no sé de qué me están hablando. Pero hoy nos da una nueva oportunidad, Señor. Hoy es el día en que tú puedes decir: ok, yo siempre he pensado y he creído en cierta forma en mi mente que Jesús resucitó, pero el día de hoy yo quiero decir: Señor Jesús, yo creo que tú resucitaste de los muertos, y esa victoria la hago mía. Esa victoria la hago mía, y yo quiero ahora vivir para ti. No se trata de una religión, no se trata de una iglesia, se trata de una relación personal. Amén. Se trata de decir: esta salvación es para mí, esta salvación es mía, hacerla propia. Me gusta compartir esta ilustración. Imagínense que usted está nadando en el mar, y entonces no sabe nadar muy bien, quizás como yo, y empieza, la corriente se lo lleva y se empieza a ir a un área muy profunda, y entonces por ahí pasa un bote pesquero y lo ve que usted está batallando, y le avientan una de esas salvavidas, ¿no? Y se lo avientan lejos y le llega y le cae ahí cerquita donde usted está. ¿Qué usted necesita para salvarse de no ahogarse? Acercarse. ¿Y hacer qué? Agarrarse a él. ¿Cierto? Ahora, si yo dijera: bueno, yo me estoy ahogando, y en mi mente, en mi intelecto, yo sé que si yo me agarro de esa llanta o de esa vida, yo me voy a salvar. Y ese intelecto que tengo, bueno, yo sé. Pero ¿será suficiente el saber? ¿Será suficiente el decir: oye, pues sí, me han enseñado que si yo me tomo de esa llanta o de esa, voy a flotar? No es necesario simplemente abrazar, hacerlo mío. Así, mi querido amigo, visitante, persona que nos visita, así es el Evangelio. Tú ya has escuchado esto tantas veces. Es necesario que tú digas: esto es mío, es para mí. Y digas: Señor Jesús, gracias porque tú ya pagaste por mis pecados, por mis pecados en la cruz del Calvario. Así que esa es la invitación, de que si tú ya creías que Jesucristo había resucitado, aún lo creas más. Cree su palabra, cree sus promesas, vive una vida realmente de acuerdo a la palabra de Dios. No te aferres a esta vida, no te aferres a este mundo, ni incluso te aferres a tu cuerpo, porque va a ser transformado. Pero si tú solamente lo has creído de una forma intelectual, el día de hoy el Señor te invita a que lo creas con el corazón. Que lo creas con el corazón. Dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con la fe se confiesa para salvación. Vamos a tomar un tiempo para orar, y eso es entre tú y el Señor. Creemos que Jesucristo no está en la tumba. Creemos que Jesús ha resucitado de los muertos. ¿Qué implicaciones tiene para mi vida? No tienes que vivir más en pecado, no tienes que vivir más lejos de Dios, no tienes que vivir alejado. El Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. No tienes que sufrir esas consecuencias tú. Y eso es entre Dios y ustedes. Habla con el Señor. Habla por un momento. Si alguno de mis hermanos, alguna persona que nos visita está aquí el día de hoy, reconoce, dice: yo reconozco que siempre he creído, quizá de una forma intelectual, que Jesucristo murió en la cruz y Él resucitó, pero nunca he hecho mío este regalo de la salvación. Y el día de hoy quisiera simplemente decirle: Señor,
yo confío en ti, ayúdame a confiar más en ti. Quiero depositar mi confianza y creerte en mi corazón que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Si alguno quiere hacerlo y quiere que oremos por usted, si quiere levantar su mano, y con mucho gusto hacemos una oración. ¿Alguien quiere hacer esta decisión el día de hoy? Puede bajar su mano, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguno quisiera aceptar esta invitación y decir: Jesús, yo quiero creer en ti, yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz? Lo más hermoso es de que esto es completamente gratis para nosotros, pero a Jesucristo le costó su sangre derramada. Alguien que diga: yo ya estoy cansado, Dios, de vivir así, yo quiero entregarte mi vida y quiero entregarte completamente mi corazón. Muy bien, vamos a hacer una oración. Yo quiero guiar en esta oración. Si alguna persona quiere hacer esta oración conmigo, esa es la decisión más importante que el ser humano puede hacer, de decidir seguir a Jesucristo. Y usted puede orar así, decirle al Señor, eso es una forma muy personal, decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo creo que tú moriste, pero que también resucitaste. Y es a través de tu resurrección que yo tengo vida. Es a través de tu vida, Jesús, que yo puedo tener la victoria. Señor Jesús, creo en mi corazón que tú moriste por mis pecados, que ya pagaste por mis pecados en la cruz. Ahora te pido perdón. Perdóname y ayúdame a vivir para ti. Oh Jesús, recibo el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Y Dios, te pido que me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Jesús, porque tú tomaste mi lugar en la cruz. Te entrego mi vida y mi corazón. Amén. Vamos a hacer una oración más. Permanezca así un momento. Si alguna persona hizo esta oración y quiere venir a que oremos por usted después del servicio, lo puede hacer, pero incluye sus rostros nada más. Déjeme orar por la iglesia. Quiero orar por la iglesia. Señor, quiero presentar delante de ti a tu iglesia. Queremos presentarnos delante de ti. Gracias porque creemos con todo el corazón que tú moriste en la cruz y que resucitaste de entre los muertos y que vives en nuestro corazón. Y Espíritu Santo, gracias por la seguridad de la salvación. Ahora yo te pido, Señor, una bendición para tu iglesia, para cada una de las personas que están aquí. Bendice, Señor. Si alguna persona el día de hoy necesita que su fe sea fortalecida, fortalece su fe. Si alguna persona que el día de hoy está aquí necesita una respuesta para sus problemas, para su necesidad, contesta, Señor, contesta. Si alguna persona necesita, Señor, que tú la abraces, que ministres su corazón, abraza, Señor. Si alguna persona que está aquí necesita escuchar una esperanza, Señor, que ellos sepan que tú estás con ellos desde ahora y para siempre. Tú, Señor, dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Oh Dios, te pido que si hay un hermano que está cansado, que tú le renueves sus fuerzas. Si hay un hermano que está enfermo, oh Señor, que tú lo sanes en el nombre de Jesús, y que esa sangre preciosa derramada en la cruz cubra, Señor, nuestras vidas y nos sane. Si hay una persona que está necesitando un mejor empleo, oh Señor,
trae un mejor empleo, abre puertas para tu iglesia, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante compartiendo las buenas nuevas de salvación. Gracias, Dios, porque celebramos que tú vives y vives por siempre. Y bendice de antemano este tiempo de compañerismo allá en el parque, Señor, que tú seas con nosotros y que, Padre, tu nombre sea glorificado a través de todo lo que hacemos. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestra familia y todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado. Así que vivamos la vida al máximo. No se vayan a sus casas, vayan.